Bueno, Roberto, las posiciones del Sol en Bogotá. Bueno, aquí prácticamente estamos en un observatorio astronómico. Cualquier sitio puede ser un observatorio astronómico. Es decir, lo único que se necesita es tener una referencia de los movimientos aparentes del Sol. Esos movimientos aparentes del Sol se dan por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y el Sol tiene unos movimientos que están directamente relacionados con esa inclinación, que es de 23 grados y medio. Es decir, que el Sol se mueve en junio, se va moviendo hacia el norte hasta un punto en que desde el punto donde yo estoy parado hasta el sitio en el horizonte donde el Sol termina saliendo el 21 de junio, se marcan 23 grados y medio. Es decir que desde este punto donde estamos localizados, el Sol sale exactamente encima del edificio amarillo, azul y rojo que está sobre la troncal de Transmilenio. Exactamente una línea proyectada desde ese edificio a los cerros que veríamos en el horizonte, que desafortunadamente hoy no los vemos porque realmente toda la sabana de Bogotá está rodeada de cerros. Nosotros solamente tenemos conciencia de los cerros orientales, porque digamos que la ciudad está recostada sobre los cerros orientales, pero sobre todo el sur, el occidente y el norte de la ciudad, toda esta sabana de Bogotá está rodeada de cerros. En el horizonte, si no estuviera nublado hoy, veríamos exactamente en una proyección desde el edificio que les estoy mencionando, una línea sobre el horizonte, ahí veríamos el Sol localizado el 21 de junio. El 21 de junio es el día del solsticio de verano. Es decir, que ese día el Sol llega a su punto extremo en ese movimiento aparente hacia el norte. Y a partir de ese punto, él empieza nuevamente a desplazarse hacia el sur hasta un punto que está exactamente, seguro es Tequendama, exactamente detrás del edificio está el Sol localizado tanto el 21 de marzo como el 21 de septiembre, que es el equinoccio de otoño y de primavera. Y nuevamente continúa su recorrido aparente hacia el sur hasta un punto extremo el 22 de diciembre. Ese punto extremo, como les digo, desde este sitio, es una línea proyectada desde este edificio que vemos así inclinadito, con esa cubierta inclinada, también igualmente sobre la avenida de Transmilenio, en la calle 19, una línea proyectada allá sobre el horizonte, nos daría un punto sobre la montaña que marcaría el momento en que el Sol llega a su punto extremo en ese solsticio de invierno. Los bogotanos vemos eso, lo sentimos porque el Sol entra al apartamento, es decir, el sofá que se daña uno lo nota, pero no es consciente del Sol. Exactamente, no es consciente. Desafortunadamente hemos perdido esa capacidad de observación de la naturaleza. Realmente en esta vida moderna, dentro de estas ciudades tan complejas, esa observación del Sol ya no se hace. No importa si el Sol sale o no sale, no importa si la luna sale o no sale. Pero igualmente esos eventos siguen ocurriendo. Y siguen ocurriendo y además marcan etapas que de alguna manera son marcadas dentro de algo que llamamos las estaciones. Unas estaciones que no son tan marcadas como las estaciones en los países del norte o los países del sur, pero igualmente cuando el Sol llega a su punto extremo hacia el norte el 21 de junio, de alguna manera ahí empiezan unos periodos de lluvia. Y inversamente, cuando el Sol llega a su punto extremo hacia el sur en el solsticio de diciembre, empiezan a marcarse unos periodos de verano. Entonces, independientemente de que haya estaciones o no, asimismo para las culturas prehispánicas, esos puntos marcaban unas actitudes que el hombre debía asumir frente a la naturaleza. Bueno, paremos. Estoy grabando, 3, 2, 1. Bueno, entonces hablemos, Roberto, del modelo de ocupación territorial de los muiscas en la sabana de Bogotá. Bueno, nosotros hemos venido trabajando desde hace ya varios años
un modelo, tratar de buscar cuál era el modelo de ocupación territorial de la Sabana de Bogotá. Ese modelo de ocupación territorial responde a una visión cosmológica que tenían estas culturas. Y fundamentalmente basados en los estudios que han hecho varios arqueólogos y en las delimitaciones que se han hecho del territorio muisca antes de la llegada de los españoles, hemos empezado a encontrar, junto con otros investigadores con los que hemos venido trabajando simultáneamente, una serie de líneas que están directamente relacionadas con los movimientos aparentes del Sol. Para estas culturas, el Sol era un dios muy importante, igual que la luna, igual que las estrellas. El Sol, la luna y las estrellas tienen un movimiento que va de oriente a occidente. Y ese movimiento, de alguna manera, está determinado por la inclinación de la Tierra y por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Igualmente por el giro de la Tierra sobre sí misma. Ese fenómeno físico genera una condición astronómica en la Tierra que tiene que ver con esos movimientos aparentes del Sol que tienen unos puntos extremos en los solsticios, tanto los solsticios el solsticio de diciembre como el solsticio de junio. Esas líneas están marcadas sobre este territorio, que era el territorio que ocupaba el Zipa. Para los muiscas existían dos grandes caciques, dos caciques mayores, que eran el Zipa, que ocupaba parte de lo que es hoy el departamento de Cundinamarca, y el Saque, que ocupaba parte de lo que es hoy el departamento de Boyacá, que es lo que se llama el altiplano cundiboyacense. Ese altiplano cundiboyacense estaba ocupado por toda esta cultura muisca, y los poblados, lo que hemos encontrado es que los poblados prehispánicos, que eran muchos más de los que aparecen aquí, porque la forma de ocupación de los muiscas no era la forma de ocupación española. Las ciudades españolas eran ciudades concentradas, porque esas ciudades concentradas permitían una dominación. Tenerlos concentrados era más fácil para dominarlos, para someterlos. En cambio, tenerlos dispersos eran mucho más difíciles de manejar estas comunidades. Cuando Quesada llega a la Sabana de Bogotá, él encuentra que hay una cantidad de pequeñas agrupaciones de poblados. Es decir, que los caciques tenían sus cercados y alrededor de esos cercados había una serie de habitaciones y había muchísimos dispersos. Es decir, que la forma de agrupación de las poblaciones prehispánicas eran concentraciones dispersas, ¿sí?, sobre toda la Sabana de Bogotá. Lo que los españoles hicieron fue eliminar parte de esos poblados y concentrarlos en, digamos, una serie de poblados principales que son básicamente los que conocemos hoy. En este plano, lo que se muestra es un modelo de ocupación territorial que está basado en la cosmología muisca. Es decir, que el Sol, que marcaba unas etapas de actitudes cotidianas, porque realmente el Sol, a pesar de que no hay unas estaciones marcadas en esta zona del trópico, sí hay se marcan unas estaciones climáticas, digamos, durante el año. Y a partir de eso el hombre empieza a asumir una serie de actitudes. Cuando hay épocas de verano, se supone que ya se han recogido las cosechas, se supone que hay que dejarle
un tiempo a la tierra para que descanse, un tiempo de espera, en el cual se prepara la semilla, en el cual cuando las lluvias nuevamente empiezan a aparecer, entonces la semilla se siembra, las plantas empiezan a crecer y la cosecha nuevamente se vuelve a recoger. Esos ciclos están determinados por la posición del sol. Y para los muiscas era muy importante medir durante el año cuál era la posición del sol en la que se encontraban. Entonces, prácticamente la sabana de Bogotá se vuelve un gran calendario solar, un gran observatorio astronómico, porque todos los sitios ceremoniales y los poblados estaban localizados a partir de esa concepción cosmológica, a partir de esa cosmovisión, a partir de esa concepción del mundo. Entonces, estas líneas, en este sentido, es el nacimiento del sol el 21 de junio. Es decir, que aquí tenemos el norte en este sentido, el oriente, el occidente y el sur. El sol sale por el oriente, pero sale inclinado en su punto extremo el 21 de junio. Y igualmente sale con una inclinación inversa con respecto a la línea este-oeste, que serían los equinoccios, en diciembre. Todas estas líneas que han sido trazadas aquí, lo que muestran es una geometría de ocupación territorial, una geometría que está directamente relacionada con esa cosmología. No solamente con un fenómeno astronómico, sino con una cosmología, es decir, con una visión del mundo de armonía del hombre con la naturaleza y con el cosmos. Estas líneas entonces empiezan a marcar la localización de todos los poblados prehispánicos, es decir, de los que quedaron, de los que se han podido, de los que se pueden localizar en un plano hoy, porque es donde están las localizaciones actuales de los pueblos actuales, que muchos de ellos, por fortuna, dentro de ese antiplano cundiboyacense, conservan su nombre original, su nombre muisca, su nombre de raíz chibcha. Y por ejemplo se localizan puntos tan importantes como las lagunas que conocemos como lagunas sagradas. Las lagunas, las montañas, los ríos, los nacimientos de agua, las cuevas eran sitios sagrados en los cuales se hacían pagamentos. Pagamentos son ceremonias rituales en las cuales yo pido algo, pido la armonía de la naturaleza, pero a su vez tengo que dejar unas ofrendas. Y esas ofrendas estaban relacionadas con ofrendas de oro, ofrendas de madera, ofrendas en algodón, ofrendas en todo tipo de materiales que tuvieran relación con esos rituales. Y con una serie de instrumentos rituales que estaban relacionados con la función de cada una de las lagunas, porque no todas las lagunas tenían la misma importancia dentro de ese territorio. En este plano, uno entonces empieza a identificar unos sitios que eran mucho más importantes que otros. Hay un sitio muy importante dentro de este territorio que rodea la sabana de Bogotá, que son los grandes páramos. Esos grandes páramos eran los sitios sagrados mayores de la cultura muisca. Ese sitio es el páramo de Chingaza, que está localizado en esta zona. La ciudad de Bogotá está localizada hoy aquí, recostada sobre estos cerros orientales. Detrás de esa cordillera está entonces el páramo de Chingaza, ¿sí?, con todos sus nacimientos de ríos. En el páramo de Chingaza hay más de 50, 60 lagunas y nacen más de 150 ríos. Por eso es hoy la fábrica de agua de Bogotá, ¿sí? Era un sitio sagrado para los muiscas y sigue siendo un sitio sagrado hoy, junto con el páramo de Sumapaz. Son los dos grandes montañas cercanas a la sabana de Bogotá, límites de la sabana de Bogotá de alguna manera, que eran los sitios principales mayores de los rituales de esas ceremonias, de esa cultura prehispánica. Esos sitios estaban relacionados igualmente con otros sitios ceremoniales principales
que están narrados por los cronistas, que son las 5 lagunas que conocemos como lagunas sagradas, que están contadas en El Carnero de Rodríguez Freile, en donde se habla de una ceremonia muy importante que se desarrollaba a lo largo del año, en donde se recorrían 5 lagunas principales, que eran la laguna de Guatavita, las 3 lagunas de Siecha, que son la laguna de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Teusacá, y la laguna de Ubaque. Es decir que durante 20 días se hacía un recorrido que era una ceremonia muy importante por esos santuarios y esos sitios ceremoniales principales. Ese recorrido, como les digo, duraba más o menos unos 20 días, en donde se hacía una ceremonia que partía de la laguna de Guatavita, recorría no solamente las lagunas, sino todos los sitios ceremoniales que están localizados a lo largo de este territorio, hasta la laguna de Ubaque, y nuevamente se devolvían a la laguna de Guatavita. En ese recorrido igualmente hay un sitio muy importante, que es el Cerrito del Santuario, que se encuentra sobre esa línea, que está más o menos en este punto, que era uno de los observatorios astronómicos que existían sobre el altiplano cundiboyacense. Además se dice que es la única pirámide muisca que hay dentro del territorio del Zipa. A chingaza vamos a ir mañana, parece. Esto es Piedras Gordas, esto es Siecha. Uy, qué belleza. Esto es Siecha y esto es Huasca. Esto es Huasca. Esta es la laguna de Huasca y esta es la laguna de Siecha. ¿Quieres que la saque? ¿No te brillan? ¿No? Yo creo que vamos a intentar es como ir a hacer imágenes de esas cosas. Mira, esto es el pueblo de Huasca visto desde la laguna de Siecha. Desde la laguna de Huasca. Esta es la laguna de Siecha. Y esta es la laguna de Teusacá, que es preciosa también. La laguna de Teusacá es hoy conocida como Suramérica. ¿Suramérica? Es la que se conoce como Suramérica hoy. Y la laguna de Huasca se conoce hoy como Fausto, la laguna de Fausto. Realmente si uno va a Siecha, le dicen, mire, esta es la laguna de Siecha, Fausto y Suramérica. Ya. A esta laguna para desocuparla, ese túnel se comenzó en 1866 y se terminó en 1871. Logró desocuparla, le bajó el nivel más o menos unos 70, que es diferente a la que hay hoy en el Museo del Oro. Esa balsita se encontró en 1856 en la laguna de Siecha. Está perdida. Esa balsita fue vendida a un museo alemán y en la Segunda Guerra Mundial se perdió. También. Este es Ubaque, esta es la laguna del Verjón y este es el camino prehispánico. Miren a Monserrate aquí. Esta es la iglesia de Monserrate y este es el camino prehispánico. Ese camino pasaba por esta laguna sagrada, que es la laguna del Verjón, que está sobre el páramo, sobre el páramo del Verjón, y remataba en esta laguna, que es la laguna de Ubaque, que es una de las 5 lagunas principales de los muiscas. Además que ese color que tiene Guatavita es la esmeralda más grande del mundo, porque por ahí entraba el cacique. Él venía del santuario que estaba detrás, donde está hoy esa pequeña capillita. Él entraba por ahí. Listo, grabando 3, 2, 1. Roberto Santos. ¿Cómo asume Roberto el oficio de arquitecto hoy en el contexto de estas investigaciones? Bueno, realmente todas estas investigaciones han partido de la arquitectura. Es decir que como arquitecto realmente hemos venido asumiendo una posición de recuperación de memoria histórica. Es decir que la arquitectura tiene que contribuir a esa consolidación de la identidad como bogotanos y como colombianos. Entonces, en esa medida, con estos modelos
de ocupación territorial prehispánica, básicamente lo que hemos hecho es tratar de ver cómo ese hombre prehispánico, a partir de su observación de la naturaleza, era perfectamente armónico con todo su entorno. Esto igualmente con la arquitectura se viene haciendo desde las civilizaciones más antiguas. Si uno ve los egipcios, los mayas, los romanos, todas estas civilizaciones, básicamente lo que hicieron fue tratar de ser lo más armónicos con ese entorno. Es decir, que cualquier intervención del hombre en la naturaleza básicamente lo que hacía era tener en cuenta esa geometría de la naturaleza para generar unas formas y unas estructuras. Igualmente arquitectos contemporáneos lo han hecho. Uno de los más famosos, Gaudí, Antonio Gaudí, el famoso arquitecto catalán, y digamos que más recientemente Le Corbusier. Le Corbusier básicamente trabajaba toda su arquitectura a partir del manejo de una geometría de proporciones armónicas, basada en la proporción áurea. La proporción áurea ha venido siendo manejada desde los egipcios. Igualmente en el Renacimiento, Leonardo da Vinci, a través del famoso dibujo del hombre, que más que un dibujo era una filosofía. Es decir, el dibujo realmente lo que representa es una concepción del mundo. Una concepción del mundo en donde el hombre, igualmente por hacer parte de esas leyes de la naturaleza, en sus obras debe ser perfectamente armónico con ese entorno. Entonces básicamente a lo que tiende esta arquitectura es a tomar unos conceptos de esa armonía del hombre con la naturaleza, del hombre prehispánico, del hombre muisca, buscando que esas formas y esas geometrías sean armónicas con el entorno, pero a su vez produzcan una arquitectura contemporánea. Es decir, que podría pensarse que quien maneja conceptos prehispánicos para hacer arquitectura contemporánea tendría que hacer una arquitectura que solamente esté conformada por materiales ancestrales, por pajas, por maderas, por piedras, por este tipo de elementos. Y no es así. Realmente la arquitectura que nosotros estamos manejando es un lenguaje contemporáneo, estructuras contemporáneas, pero adaptando todas estas investigaciones a una arquitectura que responde a un momento específico, que es el momento de hoy, con las necesidades de hoy. Esas ideas que está mencionando Roberto nos hacen pensar en la ciudad que estamos viviendo ahora como una especie de catástrofe, digamos. Pues realmente las ciudades de alguna manera no han sabido responder a esa armonía con su entorno. Hay muy pocos ejemplos de arquitectura que realmente lo hagan. De alguna manera, por ejemplo, la arquitectura de Salmona es perfectamente armónica con su entorno. Tiene unas formas geométricas que igualmente se integran con el paisaje, pero en general la mayoría de la arquitectura rompe totalmente con ese paisaje y utiliza unas formas y unas geometrías que de alguna manera no son las formas que armónicamente se podrían integrar dentro de un paisaje, ¿sí? Ni dentro de las formas de la naturaleza. ¿Esta idea de ciudad podemos rastrear sus orígenes a la llegada de los españoles? Claro, de alguna manera la concepción de la ciudad española era totalmente diferente a la concepción de las ciudades prehispánicas. Las ciudades prehispánicas tenían un impacto muchísimo menor sobre el medio ambiente. Estaban absolutamente dispersas en ese territorio y el impacto que causaban era muchísimo menor. Las ciudades hoy, por su concentración, por sus densidades, por todos los impactos que pueden generar sobre el medio ambiente, son demasiado altos y rompen totalmente con una diferenciación muy grande
entre lo que llamamos hoy las zonas urbanas y las zonas rurales. Eso para la ciudad prehispánica no existía, porque lo urbano igualmente estaba integrado con lo rural. ¿Cómo era esa idea española de lo demoníaco? Bueno, realmente para los españoles nunca se comprendió en profundidad la concepción del mundo que tenían las sociedades prehispánicas, porque no había tampoco ningún interés en comprenderlo. Es decir, realmente estas culturas fueron subvaloradas. Realmente el único interés que había de ese contacto, de esa conquista con estas otras culturas, realmente era un interés de saqueo, exclusivamente de saqueo. Lo único, las colonias realmente para lo único que interesaban era para obtener beneficios económicos de ellas. Y no había ningún interés en conocer cuál era su cosmovisión. Entonces, a partir de eso, realmente lo que se hizo fue satanizar. Todo lo que no se entendía se satanizó. Por eso, muchos de los sitios importantes para estas culturas prehispánicas se conocen hoy con el nombre del infiernito, de los cojines del diablo. Y a todos se les ha puesto nombres como el santuario. En Colombia hay 1000 sitios que tienen el nombre del santuario, o cerros que tienen el nombre del santuario. Porque originalmente eran sitios sagrados, ¿sí? Siguen siendo sagrados y permanecieron siendo sagrados aún con una superposición de otra cultura. Las religiones prehispánicas lo que hicieron las culturas prehispánicas fueron arrasadas y sobre ellas se superpuso una trama geométrica con otra concepción del mundo y con otra religión, que era la religión cristiana. Una última pregunta, aprovechando un poco, Roberto, para mirar hacia el siguiente programa nuestro. Bogotá tiene un área rural muy grande, en otras partes, pero en el Sumapaz es muy ejemplar. En las áreas rurales de Bogotá quedan restos de esa memoria prehispánica en la mentalidad de los campesinos. Infinidad de sitios. Lo que pasa es que no los vemos. Realmente todos estos sitios sagrados y toda esta lectura que podría hacerse de esa gran civilización prehispánica todavía están presentes. Es decir, realmente lo que nosotros hemos hecho tratando de interpretar ese modelo de ocupación territorial es intentar leer esos vestigios que todavía están presentes pero que no hemos sido capaces de verlos. Pero hay infinidad de ellos por todo el territorio, tanto dentro de Bogotá como en las zonas rurales. ¿Dentro de la parte urbana también? Dentro de la parte urbana también. Hay una tesis, entre otras cosas, hay una tesis de un estudiante de antropología que creo que es de la Universidad de los Andes, si no estoy mal. Te puedes averiguar el dato con Héctor Llanos. Él identificó dentro de Bogotá sitios que todavía, es decir, sitios prehispánicos a partir de los cuales se puede hacer una lectura de esa geometría de ocupación territorial. Y los identificó dentro de un plano, y su tesis, Héctor, él en algún momento me la mostró. Tiene la ciudad de Bogotá con las vías trazadas, y al lado de las vías todavía existen vestigios de esos sitios que pueden ser perfectamente alineados dentro de este modelo de ocupación territorial. Dentro de la ciudad de Bogotá. Bien interesante. Sí. Muchas gracias.